Bueno, esa es mi familia en 3 generaciones. Provengo de una familia donde mis abuelas trabajaban y en casa, dentro y fuera, trabajaban igual que mis abuelos. Llegaron hasta la educación primaria, pero estaban insertas también en el mercado laboral. Eso no era muy común en esa época. La siguiente generación, mi mamá, llegó hasta la educación universitaria y como mi papá también, trabajaron toda la vida hasta pensionarse. Yo, tercera generación, también llegué hasta la universidad, trabajo. Esto se los vengo a contar porque vamos a hablar sobre la educación superior y qué pasa con las mujeres en la educación superior. Pero antes de eso quiero contarles una anécdota que me pasó cuando estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, cuando llegaban los exámenes de matemáticas, tenía un compañero que siempre me pedía ayuda, como que le explicara o le ayudara un poco con esto. Y un día por ahí de 5º año, mientras le estaba explicando, me dijo, si vos seguís así, nunca te vas a casar. Yo en realidad, eso no estaba en mi ecuación en ese momento, me desconcertó un poco como si me hubieran dicho que iba a caer un meteorito en un par de años, algo así, o sea, algo así como fuera de lugar. La cosa es que no era importante en ese momento el comentario, pero con los años empecé a entender que ahí estaban jugando algunos estereotipos y roles, ¿verdad? Mis antecedentes eran mis antecedentes y su familia tenía otras figuras, otros roles. Todo esto para contarles que hoy vamos a hablar de las brechas en la equidad de la educación superior. Es relevante porque estamos hablando del 30% de los chicos de 18 a 24, 170,000 más o menos jóvenes. Y una de las aspiraciones que deberíamos tener como en la educación superior es que sea un mecanismo para cerrar brechas intergeneracionales de reproducción, digamos, de pobreza y de desigualdad. Por eso podría importarnos la equidad educativa, porque esto mejora el bienestar individual y la cohesión social. Y cuando hablo de desigualdad, ¿a qué nos referimos? En realidad, diferencias podemos tener muchas, ¿verdad? Podemos tener diferentes capacidades, eso está bien, es lo que es. Pero las desigualdades se dicen desigualdades cuando estas diferencias superan lo que pueden ser las capacidades individuales. Y están, digamos, relacionadas más bien con la pertenencia a un grupo que favorece a uno con respecto a otro, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos empezar a hablar de desigualdades que están dependiendo más bien del origen de la persona. También que se sostienen a través del tiempo, ¿verdad? Que se mantienen a través del tiempo, ahí podríamos estar hablando de desigualdades. Y son de tal magnitud que con el esfuerzo individual de las personas va a ser difícil superarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para apoyar, digamos, esos grupos que estarían siendo más vulnerables a presentar desigualdades? La educación superior costarricense ha compensado algunas de esas diferencias, esas desigualdades, y en otras, digamos, ha ido trabajándolo, pero no ha logrado tal vez compensarlas de forma suficiente. Vamos a hablar de por lo menos 3 ejemplos de desigualdades a las que les hemos podido dar seguimiento porque tenemos datos en la educación superior. Por ejemplo, las desigualdades socioeconómicas. Hay grupos en la sociedad que por sus condiciones socioeconómicas están teniendo menos probabilidad, por ejemplo, de culminar la secundaria. Ya eso es la primera barrera que tenemos para después acceder a la educación superior. No terminó la secundaria, no hay posibilidad de entrar. Una vez que acceden a la educación superior, hay políticas afirmativas, becas que están logrando hacer que esas personas logren entrar. Entonces ahí hay medidas compensatorias. Otra desigualdad que podríamos hablar es la desigualdad regional. La desigualdad regional también la podemos observar en niveles preuniversitarios, cuando observamos que fuera de la región central hay regiones que también presentan menos probabilidad de culminar la secundaria. Ahí tal vez no estamos haciendo una compensación suficiente, porque una vez que los estudiantes logran culminar la secundaria en ciertas regiones, la oferta educativa de la educación superior en esas regiones es más limitada que en la región central y además tiene una calidad diferente. Entonces tenemos tarea por hacer. Y una última, digamos que es la que vamos a hablar hoy, es la de género. Esta desigualdad en realidad no se revela sino hasta las puertas de la educación superior cuando las personas escogen la carrera. Si ven este gráfico que tengo ahí arriba,
van a encontrarse que del lado de la derecha están principalmente las carreras que escogen las mujeres y del lado de la izquierda las carreras que escogen más los hombres, y en el centro hay como que se cruza la X porque son las carreras que diríamos más paritarias. Si yo hubiera tapado las carreras que aparecen ahí abajo y les pidiera a ustedes adivinar, estoy seguro que hubieran adivinado, porque está muy estereotipado, ¿verdad? Y además es así como lo podrían ver ahí. Hay una concentración principalmente de las mujeres en las áreas de educación y salud y de los hombres más en ingenierías y tecnologías. ¿Por qué nos debería importar esto? Bueno, nos debería importar esto porque esa preparación, ¿verdad?, que hacemos en la educación, que tenemos y que nos puede servir de herramientas para insertarnos en el mercado laboral, va a tener un impacto entonces en la empleabilidad, es decir, la posibilidad de conseguir trabajo, y en los ingresos, en los salarios. Y el ingreso remunerado es de las principales fuentes de ingresos de los hogares de Costa Rica y del mundo. Vivimos de nuestro trabajo es la principal fuente de ingresos. Entonces importa que de repente las mujeres están escogiendo, y qué es lo que están escogiendo, y qué condiciones están sucediendo para que escojan algunas carreras que eventualmente presentan menos empleabilidad en ocasiones y además una remuneración eventualmente también menos atractiva. Okay. Nada más para darles una idea, por ejemplo, en el área de ingenierías, las mujeres están en Costa Rica más o menos graduándose en un 30% con respecto a los hombres 70%. Este número les puede parecer bajo, pero en realidad ha ido aumentando, sobre todo en ingeniería industrial. En otras áreas, como el área de salud o el área de ciencias económicas, ahí está más paritario. En ciencias de la salud, sí es más femenino que masculino, y en educación es más la matrícula femenina. Pero además en salud y educación, ¿verdad?, les dije que en ingeniería las mujeres han ido insertándose. En el caso de educación y salud, donde los hombres han empezado hace varios años ya a incursionar en estas áreas, la participación que tienen en estas áreas es distinta a la de las mujeres. Nada más por darles un ejemplo. En el área de la salud, la mitad de las mujeres se están graduando, en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, mitad de enfermeras y la otra mitad de médicas. En el caso de los hombres, cuando se insertan en el sector salud, son más médicos que enfermeros, ¿verdad? Andan en una relación 60-40, levemente mayor, más que 60. Cuando vemos en el área de educación, los hombres que se insertan en el área educativa tienen más probabilidades de ocupar puestos de jefatura que las mujeres. Y esto en los puestos de dirección, cuando vemos los títulos de posgrado, que es un nivel más, que además me abre más posibilidades de empleabilidad y más posibilidades de un ingreso salarial mejor, también hay más probabilidad en los hombres que en las mujeres, en el caso costarricense, de obtener puestos de dirección o de gerencia que en el caso de las mujeres. Mismas edades y mismas nivel educativo, y tiene que ver con el tema de los sectores donde se están desempeñando. ¿Cuáles son los factores que podrían entonces estar influyendo? Hay múltiples factores. Hemos hecho estudios con mis estudiantes en la Escuela de Economía, también en el Estado de la Educación, y lo que hice fue traer más o menos 3 elementos que podría mencionarles. El primero es que ellas tienden a escoger aquellas carreras que se parecen más a los roles que la sociedad les ha indicado. Un segundo elemento es la experiencia familiar. Ya yo les conté mis antecedentes y los antecedentes de mi compañero. Y una tercera, que se vincula con la matefobia que vieron hace un ratito, es con la autopercepción sobre el desempeño en habilidades matemáticas de las mujeres. Esa autopercepción, ¿verdad?, cuando se interioriza, tiene efectos, digamos, también efectos reales en el desempeño. Y entonces tienden a evitar algunas carreras que tienen más incluidas este tipo de materias. Y esto, ha sido investigado desde los 70s a nivel mundial. También en Costa Rica, en la Escuela de Psicología, hay una investigación de cómo esto va teniendo un efecto. Estudios también que han hecho mis estudiantes de la Escuela de Economía observan que de repente hasta este efecto podría estar a veces superando el impacto que tiene el efecto de los roles, de la asunción de roles. El tema es que en el caso costarricense, las mujeres han ido acumulando a través de los años
cada vez más años de educación, incluso más que los hombres. Estas líneas reflejan esa evolución en la educación superior, porcentaje, ¿verdad? Cantidades de personas con educación superior en Costa Rica de 25 a 34 años, y vemos que las mujeres han ido acumulando un poquitito más. Pero las mujeres se han insertado menos en el mercado laboral que los hombres. Su participación es relativamente más baja, incluso está en el cuarto lugar más bajo de América Latina, está por debajo del promedio mundial. Fue creciendo, sí, pero tenemos un par de años que se ha estancado, unos 5 años en los que se ha estancado. Los hombres más bien han llegado prácticamente a un máximo, porque están por encima del promedio mundial. En el caso costarricense están en un 85%, es decir, es casi como que hemos llegado a un techo, ¿verdad? Entonces, si tenemos intención de incorporar y crecer, digamos, en nuestro sistema productivo, tenemos que agarrar de las mujeres, ¿verdad? Okay. Esto es una paradoja, porque estamos teniendo a la mitad de la población que está acumulando años de educación, pero a la vez menor empleabilidad, ¿verdad? Entonces esto nos lleva, ¿verdad?, a preguntarnos qué es lo que puede estar pasando. En el caso de los hombres van a ver que independientemente del nivel educativo, aquí están 3 niveles educativos: primaria, secundaria y superior. Las 3 líneas están pegadas arriba porque la participación desde los 90 para acá es alta, ¿verdad? No es que el nivel educativo condicione esa participación. Pero en el caso de las mujeres, van a ver que las mujeres con educación primaria se incorporan menos en la educación superior. Ahí hubieran estado, digamos, mis abuelas, ¿verdad? Por eso decía que era un caso, no era tan común en esa época, pero tampoco lo era y no lo es tanto en el presente. La educación secundaria me brinda más oportunidades de incorporarme al mercado laboral. Y por último, la educación superior es la que logra alcanzar, aunque siempre queda por debajo de la participación laboral de los hombres. Y vean que no es solo el tema de la participación, sino que ocurre a través del tiempo. Las mujeres en los 80s, ¿verdad? Finales de los 80s, interrumpían su inserción en el mercado laboral en ciertas edades. Se salían del mercado laboral. Lo que no tenemos es el seguimiento de si entraban y salían o si simplemente se salían, ¿verdad? Eso no lo podemos ver con los datos que tenemos en Costa Rica por el momento. Ahora esto es menos común. Vean que las columnas rojas son todas más altas que las grises, porque hay menos interrupción, ¿verdad? Menos intermitencia y menos interrupción. Pero sigue siendo más bajo, ¿verdad?, que la participación en todas las edades de los hombres. El tema es que ¿por qué las mujeres en educación superior no están participando al mismo nivel que los hombres? En Costa Rica lo que nos pasa, y esto es un fenómeno en realidad también bastante común en otros países también, es que las políticas laborales, ¿verdad?, que podemos observar en países con mayor tasas de participación, por ejemplo Finlandia, Noruega, donde las políticas laborales de paternidad y maternidad son más generosas. Entonces ahí alcanzamos, digamos, niveles de participación del 75%, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, cuando vemos en las encuestas de hogares cuál es el tiempo o quiénes se dedican al cuidado cuando hay personas mayores o personas menores o labores domésticas, vamos a ver que el 73% de los adultos que están dedicados a estas tareas son mujeres, y además cuando se dedican, están dedicando un 83% del tiempo dedicado a este tipo de labores. ¿Qué oportunidades entonces podríamos tener para resolver esta paradoja de la escogencia y de la participación? Bueno, pensemos en que cuando las mujeres están decidiendo la carrera, en realidad ya los roles y los estereotipos fueron asumidos bastante antes. Entonces, hacer medidas que atiendan desde el sistema educativo para balancear estas desigualdades a puertas de la educación superior ya sería demasiado tarde. Este tipo de medidas deben tomarse desde antes. La idea sería entonces pensar en cómo los roles y con responsabilidad se puede ir construyendo desde el sistema educativo, ¿verdad?, desde edades tempranas, de manera que se vaya trabajando desde esa época. Y también
trabajar en los estereotipos y la autopercepción de las mujeres en las habilidades matemáticas y científicas, de manera que cuando ya vayan a hacer sus escogencias o se desempeñen durante la escuela o durante el colegio, tengan más seguridad para trabajar en ese tipo de materias. Y por último, una vez que se insertan en el mercado laboral, la importancia que tiene buscar una universalidad en el cuidado, no solo de las poblaciones más vulnerables, sino también de las mujeres en la clase media. Finalmente, el mensaje que les quiero dejar es que las diferencias que hoy vemos no impliquen desigualdades de oportunidades, pensando en nuestras futuras generaciones. Muchas gracias.